Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Pues sí, vamos a cambiar. Gracias por acompañarme en esta canción. Unas palabras demasiado pocas para sentimientos demasiado grandes en este momento. Tengo realmente un privilegio extraordinario de estar aquí con ustedes hoy celebrando estos 40 años del SEASPA. Realmente es una gran alegría y un honor, y tener la posibilidad de estar aquí. Está cargado de una historia, está cargado de una memoria, está cargado de un encuentro con personas, con situaciones que nos han marcado no solamente a nosotros y a nosotros como personas individualmente, sino a nuestros equipos, nuestras instituciones, nuestros países, el sentido de nuestra vida y de nuestro trabajo, muchas cosas que se agolpan en este momento. Y hablamos, bueno, de 40 años, se dice rápido, ¿no? Bueno, por ahí estaba el tango de que 20 años no es nada. Bueno, 40 ya parece que sí son mucho. Y en esos 40 años no solo son la cantidad, sino qué años, ¿verdad? Si podemos mirar lo que ha ocurrido en nuestros países, en América Latina, lo que ha ocurrido en Panamá, lo que ha ocurrido en el mundo en estos 40 años, y poder ver a la trayectoria del equipo de SEASPA reinventándose y recreándose a lo largo de este tiempo, en cada uno de las distintas etapas y ante distintos desafíos, con esa historia que ahora Libel nos contaba, y con esas imágenes tan fuertes, digamos, que recibimos, tanto la presencia de Raúl como por la presencia de Marcelino, en representación de tanta gente. Es decir, hay un acumulado humano de memoria y de historia que hoy conmemoramos, que hoy celebramos, y me siento inmensamente feliz y agradecido de poder estar hoy día aquí ante ustedes, y tal vez representando un poquito, de manera muy modesta, a cientos, miles tal vez, de educadoras, educadores populares que a lo largo de todos estos años se han nutrido del quehacer, de las ideas, de los aportes que ha producido el SEASPA. No pretendo representarles, pero de alguna manera están presentes a través de este sentimiento y de estas palabras. Cuando yo vine a Panamá por primera vez en enero del año 76, venía de Perú, y un amigo me dijo: es que si vas por Panamá tienes que encontrar una persona que es un comunicador popular que está también un poco que está en la onda en la que ustedes están trabajando. Yo trabajaba en un centro que se llama Tarea en Perú, en Lima, y evidentemente esa persona era Raúl. Y nos conocimos en enero del 76, él estaba en el Centro de Comunicación Popular con Erasto Reyes, estaban trabajando metodologías, técnicas, y ahí salió un poco en ese encuentro. Luego nos volvimos a ver el 77, nos volvimos a ver el 78, ya estaba construyéndose SEASPA, la idea de SEASPA, el Centro de Capacitación Social, Impretex, la revista Diálogo Social, es decir, una efervescencia de acciones que había en este lugar, que era un centro de encuentro entre Sudamérica y Centroamérica, y al calor de lo que se estaba viviendo en los procesos centroamericanos en esos años. Y ahí pudimos compartir ideas y sueños que hasta ahora se mantienen vivos y vigentes.
porque cada vez que nos volvimos a encontrar y cuando nos juntamos para crear la red Alforja, y después ya cuando llegó Mariela, cuando además nos fuimos encontrando con el resto del equipo de SEASPA en talleres, encuentro de creatividad con muchas y muchos de ustedes que ahora están aquí en esta sala y gente que ha sido nombrada, nos damos cuenta de que efectivamente hemos estado caminando y ese camino nos ha hecho ser lo que somos, pero también hemos dejado huellas para que otra gente continúe adelante. Entonces quisiera, como les decía, unas pequeñas, muy pocas, muy débiles palabras ante sentimientos tan grandes en este momento. Y Daniel y el equipo de SEASPA me pidieron que hablara un poco sobre el tema democracia real, que aporta la educación popular a la construcción de una democracia real. Entonces, una primera idea sería preguntarnos ¿por qué hablamos de democracia real? Es que efectivamente estamos viviendo en América Latina principalmente, pero también en el mundo, un retroceso del sentido de la democracia, reducida solamente a los aspectos formales, reducida a aspectos que no son sustantivos, reducidos por ejemplo solo al elemento de las elecciones, y de repente hemos perdido el sentido más profundo de lo que significa la construcción de la democracia. Por eso, siguiendo lo que el propio Raúl ahora hace poco escuchábamos que decía en esta entrevista que le hicieron en México, yo les propongo que por qué no apostamos, como decía él, a la construcción de una democracia radical. Es decir, una democracia que va hacia las raíces del ser humano, hacia las raíces económicas, sociales, políticas, culturales, ideológicas de la sociedad. Una democracia en todos esos terrenos, lo cual significa ir mucho más allá de solamente sus aspectos formales o institucionales a los cuales ha sido reducido. Y hoy en América Latina efectivamente vivimos un enorme retroceso conservador de disminución y de eliminación de conquistas democráticas importantes que han generado nuestros pueblos en muchos terrenos, y por lo tanto este es el periodo que ahora nos está tocando. Si siguiendo esta historia de estos 40 años se ha estado siempre al frente de los desafíos de construcción de alternativas en Panamá y en América Latina, en nuestra América, ahora tenemos este enorme desafío de poder realmente redefinir, repensar, recrear el sentido radical de la democracia. Esto significa que la democracia tiene que ver con todas las relaciones humanas en todos los campos, y es ahí desde donde nos desafía. Y por eso quisiera concentrarme en un elemento que me parece esencial, que cuando hablamos de procesos de construcción democrática, necesariamente estamos hablando de procesos éticos, políticos y pedagógicos articulados entre sí. No podemos verlo de forma separada. Y está ahí la radicalidad democrática, reside precisamente en su sentido ético. La ética no tiene que ver con simplemente valores individuales, no tiene que ver con elementos ideales, con un discurso de cosas en las cuales uno solamente cree. La ética tiene que ver con el sentido con el cual construimos la historia. La ética tiene que ponerse en práctica, y precisamente no existe ética sino bajo la forma de política. No es posible vivir un sentido ético aislado del mundo de manera individual o personal si no lo ponemos práctica en la construcción del espacio histórico que nos toca vivir en todas las dimensiones. La ética y la política, la democracia en la casa, en el barrio, en el trabajo, en la comunidad, en el país, en el mundo, en la cama. Es decir, todos los terrenos de nuestra vida tienen que ser ejercidos a través de procesos de relación democrática, donde los valores, el sentido ético de construcción, de futuro, de felicidad, de relaciones que nos hacen crecer como personas, tienen que estar presentes. Por eso hay una idea que es muy importante, me parece, que el sentido de la historia lo construimos cotidianamente. Ya es ahí donde se liga la ética con la política, con lo pedagógico. Porque cuando hablamos de un paradigma, no hablamos de algo que está como, no sé, por allá lejos y algún día va a llegar,
sino si tenemos un paradigma de humanización, si tenemos un paradigma de felicidad, si tenemos un paradigma de lo que queremos que sea el mundo y nuestras relaciones, eso significa que hoy y ahora ese paradigma tiene que estar presente y tiene que manifestarse. El paradigma no es algo que llegará algún día, sino el paradigma es algo que tenemos que construir cotidianamente desde ahora. Tenemos que hacerlo posible desde lo que vivimos. Y por lo tanto, la búsqueda de la coherencia entre aquello que queremos ser y aquello que somos es fundamental. No se trata simplemente, bueno, algún día entonces haremos eso, mientras tanto, pues más o menos nos la jugamos. No, es decir, si queremos construir sociedades democráticas, si queremos construir equidad y justicia, tenemos que ser equitativas, equitativos y justos hoy, ahora, en todos los espacios en los que vivimos. Y ahí hay una idea muy importante de Paulo Freire, que Paulo Freire decía que la virtud, en este sentido pensando como valor ético, dice, la virtud, como hablaba él, la virtud no es algo, decía Freire, no es la coherencia sola. La virtud es la búsqueda de la coherencia. Porque, decía Freire, así como yo puedo ser coherente hoy, eso puede ser mi incoherencia de mañana. Pero mi incoherencia de hoy también podría ser mi coherencia de mañana. Entonces, el desafío ético está en la búsqueda de la coherencia entre aquello que queremos construir y aquello que hacemos ahora. Sería muy absurdo, sería en este sentido muy falso si hablamos idealmente de cosas que queremos construir para el futuro y no somos capaces de luchar por vivir cotidianamente con ellas ahora en el presente e irlas manifestando. Es ahí el desafío ético y por lo tanto el desafío político. Y lo político tiene que ver precisamente con el poder. Y el poder, como ya Foucault nos ha enseñado largamente, atraviesa todas las relaciones de nuestra vida. Y muchas veces se tiene esta idea, además que se simplifica, diciendo, bueno, es que la política es mala, la política es sucia, la política tiene que ver con cosas negativas. No, tenemos que ver con qué noción de poder es que nosotros estamos haciendo las cosas. Porque existe efectivamente un poder autoritario, un poder que se impone, un poder que le roba el poder de parte de quien lo ejerce a quien es dominado por ese poder. Por lo tanto, es un poder en el cual se le quita las capacidades a algunos a favor del crecimiento de las capacidades económicas, políticas, sociales, culturales de otros. Pero ese poder autoritario no es el único tipo de poder que existe. Existe también la posibilidad de crear un poder democrático, un poder sinérgico, un poder en el cual podemos hacer muchísimo más cosas en conjunto que si las hacemos aisladamente. El poder de la solidaridad, el poder de la entrega, el poder de la mística, el poder del ejemplo, el poder de la relación personal, la relación con la naturaleza, la relación en los espacios íntimos, la relación en los espacios sociales e internacionales. ¿Qué tipo de poder estamos construyendo? Esa sería la pregunta. ¿Qué tipo de poder, qué relaciones de poder estamos nosotros y nosotras desarrollando en nuestra vida cotidiana? De ahí entonces que la ética se tiene que manifestar en la política en el sentido de que esos valores tienen que expresar un tipo de poder que permita desarrollarnos las capacidades. Por eso es que ahí entra el papel de la educación, la pedagogía vinculada a la ética y la política, que es la que permite construirnos como sujetos éticos en búsqueda de coherencia para construir otras relaciones de poder. Y eso es educación popular. La educación popular es precisamente un proceso, no es algo que se ejerce de un día para otro, es un proceso integral que toca todas nuestras dimensiones, a través de las cuales somos capaces de construir otro tipo de relaciones en todos nuestros espacios. Y ahí muy brevemente, hay gente que piensa que es que no, ya la educación popular pasó, ya la educación popular es como de otra época, pero popular tiene que ver con pueblo, y el pueblo no ha pasado, el pueblo está siempre vigente. Pero ¿qué noción de pueblo? Elio Gallardo, un sociólogo chileno que vive en Costa Rica, tiene una visión muy interesante sobre lo popular.
Y él dice, es que lo popular hay que entenderlo en dos sentidos. Está lo popular social y lo popular político. Popular social tiene que ver con el pueblo social, o sea, con todos aquellos sectores, dice Llobella, que sufren algún nivel de asimetría, por explotación económica, por dominación política, por opresión de género, por discriminación de discapacidad, cualquier tipo de asimetría que se vive sobre un sector, el sector que lo sufre es el pueblo social. Por lo tanto, una educación popular es una educación en la cual ese pueblo social es protagonista. Ese pueblo social, esos sectores son quienes tienen la tarea, la misión de llevarla a cabo. Pero dice, pero eso no es solo lo popular. Lo popular también es el pueblo político. Es decir, todos aquellos sectores, instituciones, grupos, personas que luchan por transformar esas asimetrías. Por lo tanto, el pueblo social, como sector protagonista de los procesos, convertido en pueblo político, con todos aquellos sectores que son capaces de construir relaciones, esfuerzos, procesos para transformar las asimetrías, son lo que componen la educación popular. Y por lo tanto, los espacios para hacer educación popular son múltiples. No son solo talleres, seminarios, eventos, los espacios a través de los cuales construimos esa capacidad protagónica de la gente para transformar la realidad, abarcan todos los espacios de la vida, deben incidir en las políticas públicas, deben ejercerse en los espacios comunitarios y por lo tanto lo pedagógico, lo ético y lo político forman parte de una unidad inseparable. Quiero mencionar muy brevemente estos 6 desafíos de este momento, simplemente para indicar que son aspectos que nos golpean particularmente ahora a esta búsqueda de la construcción de una democracia radical. El primero, que vivimos situaciones en América Latina de una enorme polarización, o sea, las injusticias en nuestro continente se han ampliado a tal punto que hay una polarización muy grande entre los distintos sectores sociales, pero que se está convirtiendo además en violencia, en agresividad y en un relevamiento nuevamente de fundamentalismos. Yo vengo ahora de Costa Rica. Las elecciones que van a ser la próxima semana pareciera que se están terminando de definir entre creencias fundamentalistas alrededor de valores disque religiosos y que no tienen nada que ver con procesos realmente de cambio y transformación de la sociedad. Cada vez hay más polarización, cada vez hay más agresividad. Si miramos en América Latina, en los demás países de nuestra región, existen ataques virulentos con niveles de descrédito, de agresividad tan grandes que tal vez no lo habíamos vivido anteriormente. ¿Qué hacemos ante eso? ¿Cómo podemos generar procesos que efectivamente constituyan espacios de convivencia, espacios de relación, espacios de argumentación, una educación popular que nos ayude a formarnos para evitar que efectivamente esa polarización termine aniquilándonos como países y como pueblos? Algo que no es necesario desarrollar demasiado es el tema de cómo este modelo de vida, este modelo de sociedad está cargado de corrupción y está cargado de poder autoritario, pero no porque hay algunas personas que lo quieran hacer, sino que el sistema, toda la lógica de funcionamiento del sistema está marcada por el autoritarismo y la corrupción. ¿Qué hacemos desde procesos de educación popular frente a eso? El tema de la manipulación mediática, el hecho que haya ahora acceso a múltiples formas de información también implica control de determinadas cadenas de los principales elementos a través de los cuales la mayoría de la gente escucha y termina formulándose su pensamiento. La no participación. Usted viene, vota cada 4 años y entonces ya es democrático y luego ya los que están elegidos hacen lo que les da la gana. No hay control político, no hay control social, no hay formas de decisión en los espacios locales y por lo tanto hay un deterioro de la democracia. ¿Cómo hacemos para generar desde procesos de educación popular la construcción de espacios que nos permitan desarrollar capacidad de participación efectiva, propositiva de parte de la gente? Resignación y conformismo. O sea, ya las cosas son así, siempre han sido así, no se puede cambiar. Entonces, por lo tanto, el conformismo viene a ser la otra cara de la manipulación, la otra cara del autoritarismo. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿podemos hacer procesos
de educación, de reflexión, que nos permitan generar nuevamente una capacidad crítica que no nos enfangue en el conformismo, y el consumismo y el individualismo, que es parte central del modelo que recibimos. Usted vea cómo resuelve su vida en este momento. El que consume más va a ser más feliz. Bote su teléfono del año pasado porque ahora hay que conseguir el nuevo, y si ya lo tengo ya soy feliz por 10 minutos más porque ahora va a salir la nueva cosa. Por lo tanto, el consumismo termina engulléndonos como persona, elimina la solidaridad y nos coloca en función de una lógica que atraviesa todo eso, que es la lógica del mercado, la lógica de la mercantilización de todo. Todo se compra, todo se vende, por lo tanto se vende también el saber, se vende también el poder del saber, y quienes tienen capacidad para comprar son quienes tienen éxito en esta sociedad totalmente injusta, inequitativa y antidemocrática. Por lo tanto, no basta solamente hacer acciones aisladas. Estamos hablando de procesos éticos, políticos y pedagógicos que hablan de otro paradigma, otro mundo pensado de otra manera de vivir, otra manera de sentir, otra manera de relacionarnos como personas. He ahí el desafío paradigmático de esta época. Entonces termino presentándoles algo que incluso ahora Raúl nos lo recordó, algunos elementos centrales que tienen que marcar procesos de educación popular en esta perspectiva. El diálogo de saberes, o sea, volver a romper este elitismo que se da entre quienes producen conocimientos y lo distribuyen, y el saber cotidiano, el saber de la gente, que debe ser recuperado, debe ser dialogado. La recuperación crítica de la memoria y de la historia. Quien no conoce su historia, quien no recupera su memoria, está condenado a repetirla. Y ha sido muy interesante darnos cuenta que tanto Raúl como Marcelino como Oliver hicieron ahora mención a algo que estaba diciendo Daniel al comienzo, es decir, hay una historia acumulada que tenemos que apropiarnos, no para repetirla, sino precisamente para que nos sirva de base para lo que queremos hacer en el futuro. Entonces, reflexión sobre eso es importante. Tercer aspecto, procesos de organización. Ya no de repente con las formas organizativas tradicionales que existían hace unos años, pero no se trata simplemente de manifestarnos individualmente, de decir ay qué pena, o de hacer acciones aisladas, sino que tenemos que buscar encontrarnos como movimientos sociales, encontrarnos como espacios que construimos, procesos donde nos seguimos encontrando. Este espacio de encuentro hoy, volvernos a ver qué significa y cómo podemos desarrollar esa sinergia orgánica para adelante, es un desafío fundamental. Los procesos educativos. Tanto se ha trabajado en la educación popular sobre la idea en contra de una educación bancaria, sin embargo, sigue siendo el elemento principal. Una educación en la cual los conocimientos ya están elaborados y simplemente se transmiten. Entonces hay un principio básico en los procesos de educación popular, que en la relación enseñanza-aprendizaje, el educador o la educadora, su misión principal no es tanto transmitir una enseñanza, sino generar un aprendizaje. Pero para que el educador y la educadora podamos generar aprendizajes, tenemos que situarnos como aprendices. Entonces, qué distinto es que un educador o una educadora vaya a un taller, vaya a un curso, vaya a una universidad y diga, bueno, aquí hoy día voy a enseñar esto, a que diga, ¿qué es lo que voy a aprender hoy? ¿Qué es el aprendizaje que voy a tratar de generar hoy? Nos coloca en una situación absolutamente distinta. Entonces, esa es la misma dinámica en la cual me encontraba yo. Me piden y decía una conferencia magistral, estaba viendo ahí Rafa Olimpia, conferencia magistral sobre metodologías participativas. No va, ¿verdad? Entonces, el tema es, ¿qué aprendo hoy? ¿Qué aprendizajes puedo ayudar a generar y qué aprendizajes vengo a recibir hoy de este espacio? De mirarlos a ustedes, de escucharles, de compartir esta memoria, esta historia, y qué desafíos por lo tanto me presentan. Y ahí quiero terminar con esta idea que está vinculada también a la perspectiva de Paulo Freire, de la importancia de la reflexión desde nuestras prácticas y sobre nuestras prácticas, lo que llamamos la sistematización de experiencias.
elemento fundamental. Nuestra práctica es nuestra fuente principal de aprendizaje y la tenemos todos los días a nuestra mano. ¿Por qué no aprendemos más de lo que hacemos y de lo que vivimos? Entonces, dispongámonos a aprender y asumamos entonces ese desafío. Y la idea final que les mencionaba de Paulo Freire, él en un texto que se llama Pedagogía de la Autonomía, que se lo recomiendo, es un texto chiquitito pero poderoso. Él habla del educador o educadora como un desafiador o desafiadora, no como un facilitador o facilitadora, sino como un desafiador, de tal manera que se colocan las situaciones problemáticas de los procesos educativos sintiendo el desafío que esa situación le plantea y volviéndolo como desafío al proceso educativo que tiene en general. Esa idea de desafío es fundamental. Entonces yo decía, bueno, ¿qué nos podemos plantear ahora a estos 40 años de SEASPA? Yo me gustaría plantearle una pregunta de desafío al equipo de SEASPA y a ustedes y a nosotros y a nosotros. Principalmente sería el siguiente: ¿qué hemos aprendido en estos 40 años que nos deben servir para proyectar los próximos 40? ¿Estamos pensando solamente en el próximo año, en los próximos 2 o 10, o queremos pensar el SEASPA y el Panamá del 2058, o por lo menos del 2028? Es decir, la importancia y el desafío sería que podamos mirar en el largo plazo para que podamos actuar con coherencia en el corto plazo. El futuro no va a venir de regalo, el futuro no va a venir por arte de magia, el futuro no va a venir porque a alguien se le ocurre hacerlo, sino que tenemos que construirlo con la mano y sin permiso. Y es desde ese espacio, desde ese esfuerzo cotidiano, que será posible que tengamos un futuro diferente. Y por eso Paulo Freire nos decía que la esperanza, que debería haber un verbo, decía Freire, un verbo que era esperanzar. Porque él decía, no se trata solamente de esperar, porque esperar puede ser, es algo que yo me quedo esperando que algo pase, sino esperanzar, construir lo que quiero que pase. Entonces les invito y les desafío a esperanzarnos con esta frase de un escrito de Raúl que habla sobre el tiempo de las cosas nuestras. Dice Raúl: pronto se iniciará el tiempo de las cosas nuestras. Se unirán las manos antiguas, la raíz tribal y negra, los orígenes aborígenes, la mezcla, para levantar la patria grande como un obelisco. Habrá que pararse entonces y tomarnos de las manos y empujarnos, y comenzará el tiempo de las cosas.